Bueno, Señora. estamos en un nuevo día. Hoy está súper... Estamos en un buenos días. En unos soleado. buenos días. ¿Cómo? Estamos en un buen día. Está súper soleado y esta playita lo que tiene es que es muy angosta. Como que está tiene esta parte de pasto. Las otras siempre que fuimos eran todas lisas. Y nada, esta tiene muy poca... Sí, muy angosta. Igual creo que está muy alta la marea también. Pero nada, está pegando lindo el sol. Igual creo que esta siempre es la mejor hora, tipo de 9 a 12. Porque después ya 1, 2, como que ya empieza a levantar mucho el viento. Igual lo que tiene es que acá no hay edificios. Allá lo que tiene en Camboriú, no sé si se llega a ver, pero allá están los edificios, allá sería Camboriú. Y lo que tenía que a las 3 de la tarde ya no había más sol. Ya hacía un frío, ¿no? Como que ya era... A ver, pros y contras. En Balneario Camboriú es premium, Sí. hay mucha playa, hay muchos vendedores. Muchos súper tipo cercanos, mucha variedad de cosas. Creo que ahora hay muchos pibes de... Claro. ¿Cómo se dice? De viaje De egresado. viaje egresado, sí. Está bueno, pero después tipo... Ahora que no es tanto temporada, tipo las 1, las 2, ya te pegan toda la sombra de los edificios. Y acá, a ver, acá no es nada turístico, no sé si es una playa. Ayer tipo, es fuimos... como el lateral del coso. ¿Cómo Ayer se llama esto? fuimos caminando hasta allá la otra punta y era como full, no sé, era como Palermo parecía, ¿no? Como bien... Full dominguero ayer. Claro, como full domingo, la gente como, no sé, había como unos puestos como tipo feria, así. Pero como más familiar, más... No grabamos porque Sofi se quedó sin batería. Sí, me quedé sin... Estaba grabando un poco así, me quedé sin batería y bueno, como que quedó toda la mitad. Así que nada, igualmente me estoy grabando casi todos los días. Mi outfit es este. Ay, A encima... ver, ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos levantamos, nos pusimos a trabajar. Sofi desayunó, yo no desayuné nada todavía. Me hice un yogur griego, que me hice fan del yogur de acá. Yogur griego con granola y proteína. Que encima acá venden proteína literalmente en todos lados. Y hay bastante variedad y súper barata. Como que allá siempre habrá. O había de ice cream o de chocolate. Y solamente en la farmacia la teníamos que ir a comprar. Como que acá está en el súper, como que está... Está en el supermercado. Claro. Hay muchos lugares que venden proteínas y eso. Sí. Hoy, este mes y el anterior, nos pusimos full trabajo y capaz el mes que viene, que es mi cumple y todo eso, nos ponemos un poquito más turísticos. Más en Florianópolis, que tiene bastantes lugares para ir a ver. Igual que sea tu cumple, ¿qué tiene? Tenés que y trabajar. Es como bastante... Como que nada, ese mes lo vamos a hacer más saliditas. Más saliditas, no sé. Para mí como va a estar más lleno de turistas. Nosotros también somos turistas. Pero como que va a estar todo súper saturado, no sé. Capaz que no nos va a dar tantas ganas. ¿Qué iba a decir? Nada, estábamos más que nada eso de... Tipo, yo no puedo creer cómo estábamos ahí en Camboriú y literalmente pasaban grupos y grupos de egresados, tipo chilenos, argentinos, tipo peruanos, un montón de... Igual para mí en Camboriú lo mejor fue ir a Isla... ¿cómo se llama? Playa Laranjeiras y lo del parque andar en Uniplayas. jet ski ahí. Para mí eso estuvo buenísimo. Sí, eso estuvo muy bueno. Pero nada, lo que iba era como que caminamos nosotros por el lado y literalmente tenemos la misma edad que todos esos egresados. Y me acuerdo que yo no fui a mi viaje de egresados como por estar pensando ya en mi futuro, ¿no? Como que estábamos hablando yo un poco con César el tema de capaz cómo sacrificar, no sé si sacrificar porque no era algo que yo quería vivir tampoco. El tema de esos años, como que todos dicen, bueno, tenés que disfrutar, estás en sexto y todas esas cosas que a mí me parecían, no sé, como una boludez, como que yo en la secundaria me cambié a otra escuela y como que nunca me pude encontrar, no sé, nunca me pareció capaz tan importante. Ay, viene todo el agua. Corre. No. Pero viene hasta acá y mira, y como que te queda esto de playa nomás. Pero lo que voy es que nunca me pareció como tan importante el tema como de la amistad, de los amigos. Como que para mí, para muchas personas, la vida de ellos es como puramente la escuela, como su vida social y todo. Y como que para mí mi vida era fuera de la escuela. Como que no sé si nunca me
no sé, nunca me pude encontrar con nadie, tampoco yo nunca me permití quizás como distraerme o no sé, esas cosas. ¿Vos también te pasó como algo medio similar, no? ¿De qué? De esto de como la amistad en la escuela. Yo simplemente no podía porque no me lo podía permitir porque tenía que trabajar. Claro. A los 16 me echaron de mi casa y me fui a vivir con mis tíos a Moreno, lo cual eso me distanció mucho de mi escuela, de mis compañeros, de mí también. De ganas de ir a la escuela también, de ganas de estar, como estaba más desactualizado de todo lo que pasaba. Y después al rato ya también me tocó trabajar. Claro. Claro, tenías como 1 hora de distancia hasta la escuela, ¿no? Claro, 2 sí. horas. Sí. Después el último año me tocó trabajar de bachero, lavaplatos, así que nada, mis amistades las hice ahí en el trabajo. Y nada, habré salido pero muy poco, tipo 16, 17, 18. Y después ahí ya un despegue y un cambio en mentalidad, en mi salud. Claro. Pero bueno, eso, bastante disperso, tipo, estuve claro, pero más con mis compañeros de trabajo. Yo me acuerdo mucho con mis compañeros de la escuela, más de chicos, no tanto. Pero bueno, al tener muchos cambios, como decía en el video de ayer, es difícil capaz mantener relaciones y mantenerlas vivas. Y bueno, eso. Yo me acuerdo muchas veces que quizás como que vos igualmente buscabas esa diversión, como ese disfrute. Porque me acuerdo que vos te ponías un poco mal por el tema de como que te intentaste comprar el buzo de egresados. Claro, y me acuerdo que cuando todos se fueron de egresados, todos estaban hablando de eso y yo estaba en mi trabajo y creo que estaba en el grupo de WhatsApp y nada, les decía a mis compañeros de trabajo tipo que nada, me sentía re mal, me sentía re triste por no poder ir, ¿Me llevas mis zapatos? No sé si por no poder ir, sino porque... What the fuck, ¿por qué me toca a mí esto? Y mis compañeros están re normal, tienen una vida normal, van de viaje egresados, claro. Hacen cosas normales y yo tengo que estar acá trabajando. Y me pasaba mucho eso, tipo ver ese contraste todo el tiempo y de que ellos podían vivir normalmente y que yo tenía que trabajar y no tenía un peso y eso me hacía sentir un poco mal. Así que nada, sí, yo lo viví un poquito. Claro, yo me acuerdo que ¿cómo se dice? Como que yo todo ese momento, como de mis 12 años, siempre estuve como full enfocada en lo que, como en que yo quería a mis 18 años vivir sola y estudiar y trabajar. Entonces como casi toda mi adolescencia traté de enfocarla a eso, ¿no? Como que nunca me interesó tanto el salir de joda. Tipo, no digo que no salí, tipo habré salido, no sé, con vos habré salido algunas veces, con mis primas. Y como así relacionado a la escuela, creo que solamente fuimos al UPD, ¿te acordás? Y me acuerdo que yo también me mudé con César a los 17. Entonces yo ya había terminado la escuela, porque yo terminé antes la escuela. Porque claro, para mí era súper algo muy sencillo. Como que hacía la tarea en la escuela y después en mi casa ya me enfocaba en entrenar o en aprender o en hacer la universidad, tipo ya en sexto. Ya tenía materias promocionadas. Y como que estaba más enfocada en el afuera y... ¿cómo se dice? Y como bueno, todos mis compañeros con ese tema de sexto, ¿no? Como de el UPD y no sé cuántas cosas hay. Entonces yo a mis 17 cuando me mudé con César, como que decidí empezar a trabajar. Y me acuerdo que me pasaban esas cosas tipo muy fuertes. Tipo, no sé si tanto a nivel como a nivel de que yo estaba ahí trabajando en la cafetería y se hace esto de que van como con una, no sé si se dice caravana o así, y que pasan, van caminando desde una estación de tren a otra, o no sé bien cómo es, la verdad, porque no lo hice, y van como tirando todos papeles, tomando y cosas así. Y mis compañeros literalmente pasaron por la puerta del local un montón de chicos, y yo estaba trabajando ahí, y como que yo era el mejor promedio de toda la escuela, literalmente. Y yo estaba ahí trabajando y como que ellos estaban disfrutando. Y capaz que algunos ni siquiera habían pasado de verdad el año.
Mirá lo grande que es eso. Sí, hay un pájaro. Parece una gallina. Mira. Y bueno, yo estaba ahí, que era como el mejor promedio, como que capaz para mis papás o para otras personas, como que yo tendría que estar ahí disfrutando, como justamente por eso, ¿no? Y como que yo nada que ver, yo me estaba enfocando en lo que se iba a venir después, como que yo ya estaba preocupada porque tenía 17 años y faltaban 5 meses, capaz para, no 5 meses o menos, 4 meses, más o menos sí. Como que faltaban pocos meses para que cumpla 18 y yo no iba a tener mi casa, como eso de que me prometí desde mis 12 años. Y ni siquiera había elegido, estaba estudiando historia, pero no estaba totalmente decidida, no, como que no sentía esa emoción. Y estaba como súper perdida. Entonces para mí no era un momento para nada de disfrutar. Y me acuerdo que mis compañeros de trabajo medio que me burlaron ahí. Y nada, pero yo no me puse mal, porque yo encima después tuve que salir a limpiar esos papeles que tiraron. Tipo, ¿entienden eso? Como que pasaron mis compañeros tirando todos papeles y después yo los tuve que salir a limpiar a la vereda. Y no me daba vergüenza, me pasó muchas veces que tuve que atender a gente que yo conocía, como que capaz que era de la escuela, que tenía mi misma edad o incluso menos, y yo ni siquiera podía permitirme pagar un café de ese lugar. Ay, me pinché. Y... Ah, pero está manchando todo el pantalón. Ay, sí. Ay, encima me puso una corita y se me salió. Bueno, estoy manchando todo el pantalón. Pero a lo que voy es que yo no me sentía mal. Tipo, sentía que ese momento, que lo tenía que vivir así, y como que era una prueba gratis de lo que iba a ser toda mi vida si yo no cambiaba ya. Entonces, nada, me pasaban muchísimas cosas así de ese estilo. Yo habré trabajado ahí 2 meses, o no sé si llegué a 3 meses. Pero como que yo me apuré a vivirlo todo. Me acuerdo que salía en bici y me cruzaba a mis compañeros literalmente que estaban tomando o por ahí. Y nada, yo estaba a las 9 de la noche volviendo a mi casa porque ya estaba matada, porque había entrenado ya, porque ya había hecho 2 turnos en el trabajo, porque capaz me había quedado 1 hora o 2 horas extra más y como que estaba muerta. Entonces como que nunca busqué en sí ese tema de disfrute. Sabía que no sé, que en el patrón que se repite todas las personas, yo pensaba que capaz a mis 30 años iba a conseguir recién tener una casa para mí y linda, y ni siquiera una casa, iba a ser un departamento alquilado. Y como que el patrón que se repite en esas personas es que literalmente se dejaron disfrutar, y disfrutar, y disfrutar, y disfrutar, y disfrutar. Y recién a sus 25 años se sentía mal porque no podían... Nada, porque su vida era una mierda, tipo así de simple. Así que... Nada, por eso como que muchas veces me acuerdo que mi entorno afuera me decía, o capaz que mismo César, como que yo era una aburrida, ¿te acordás? Como que yo no quería salir, no quería tomar o no quería fumar. Y muchas veces capaz, si a vos también te pasa esto que me pasaba a mí, que no entendés por qué vos no querés hacer eso, como que te sentís mal, como decís, che, de verdad soy una abuela, como que yo capaz prefería dormirme a las 10 y ver una peli tranqui en casa a que salir. Y nada, como que no te tenés que sentir mal, tenés que ser fiel a lo que vos querés. Capaz que todavía no entendés por qué te pasa eso, pero es como para algo más grande, como que tipo ahora, como que capaz que lo entiendo un poco mejor, como que Dios necesitaba que yo esté ahí para que ahora yo esté acá. Y como que yo no lo entendía, pero bueno, ahora sí. Dale. Bueno, yo me acuerdo que la dueña, tipo literalmente de ese lugar, yo quería estudiar. Como es literalmente, si empezás a trabajar y todo eso, literalmente te vas a exponer a la realidad de verdad. Porque yo pensaba que al tener todo 10 en la escuela iba a salir y iba a ser la mejor en todo, ya sea trabajando y cualquier cosa. Pero me acuerdo que la dueña de ese lugar, yo le dije que quería empezar a estudiar, que yo estaba estudiando y que iban a tener que empezar a ir a cursar. Porque yo esas 3, 4 materias que había promocionado lo había hecho virtual y tenía que solamente ir a rendir el parcial. Y me acuerdo que yo le dije que ahora iba a empezar el año, iba a tener que ir a la universidad y demás, si me podía dar un horario fijo quizás de mañana o de tarde para saber cómo acomodarme con el tema de eso. Y me dijo, no sé, vamos a ver. Literalmente, ¿qué? Como, what the fuck, como que esa persona va a decidir hasta si vas a estudiar o no. Y como que yo estaba, como que si yo seguía en ese trabajo, yo ya
había cometido errores muy pelotudos, como sacarme un celular a préstamos, como, bueno, mudarme, ya el hecho de que me había mudado sola con César y como que me había encadenado ya. Entonces no era que después iba yo a poder decidir, bueno, dejo de trabajar y empiezo a estudiar y no sé, como que hay personas, capaz que yo me podía haber ido con mi papá y así, pero hay personas que capaz no tienen esa oportunidad y van a tener que seguir trabajando y una persona va a tener que decidir por vos. Así que, ¿cómo se dice? A lo que voy es que como que sean conscientes de verdad de su realidad. Como muchas veces me pasaba que había muchos compañeros míos, como que en ese momento yo agarraba y me comparaba, digo, bueno, porque esta persona tiene todo para sacar su mayor potencial, tiene una notebook, que literalmente yo ahora trabajo desde mi casa con la computadora y todo, pero yo en ese momento nunca había tenido una computadora propia, tipo, yo ni siquiera sabía hacer el arroba. Me acuerdo que desde mis 16 años yo ya quería empezar a trabajar y me fui a probar a un local, de arreglar celulares, de informática, y yo no sabía hacer el arroba, y encima era menor. Y digo, no puede ser, digo, no sabía lo que era control C, control V. Y como que había un montón de compañeros en mi escuela que sabían una banda de eso y tenían computadoras y todo el potencial. Y no sé, yo capaz que me tenía que preocupar por retirar 3 cajas de la escuela, de las cajas mesa para comer. Y nada, como que todo el tiempo estaba expuesta a esa realidad. Y como en vez de agarrar y muchas veces me cerraba en ese pensamiento de compararme y demás. Pero nada, yo ahora miro a sus compañeros y capaz que no están haciendo cosas que de verdad les gusta, ¿no? Como que me acuerdo que yo hablaba con ellos y nada, están haciendo cosas completamente diferentes, como porque no se expusieron a su realidad de verdad. Entonces, como muchas veces intentamos tapar eso, ¿no? Como me acuerdo que yo miraba mucho Gran Hermano, o miraba esas boludeces que te hacen escapar, y cuando lo que más necesitas es estar de verdad en la mierda que estás viviendo. Así que nada, como que por eso creo que es importante agarrar y empezar a trabajar, a ser consciente de tu realidad, porque si yo no hubiese pasado esos 2-3 meses en ese lugar y a apurarme a equivocarme, a darme cuenta de que eso no me gustaba, yo a mis 16, 17 años ya me había anotado para hacer el CBC. Y yo primero me anoté en nutrición. Y hice una materia y me di cuenta que no me gustaba. Entonces ahí ya me apuré a equivocarme y me pasé a historia. Pero ahí ya me apuré a equivocarme porque todavía tenía 16 años, como que fue rápido. Después también cuando empecé a trabajar, había empezado a trabajar en un lugar de hamburguesas que nada que ver. Como me quedaba súper lejos, como que no me iban a pagar, no sé. Fui una semana y no me pagaron, tipo, what the fuck. Pero bueno, tenía 17 años. A esta cafetería también fui cuando tenía 17 años y trabajé ahí. Y trabajé también que no me echaron. Tipo, imagínense eso, se enteraron y todo que tenía 17 y no me echaron porque trabajaba muy bien. Cuando había gente más grande que ni siquiera la tomaban. Así que es una diferencia enorme empezar a darte cuenta de verdad desde chico, a ser consciente de tu realidad. A ser consciente de que como que uno piensa y sabe que cuando tenga 18, cuando tenga 25 va a ser un fracasado y como que solo deja pasar el tiempo y deja pasar y cuando lo que importa es que tomes acción ahora. Así que nada, un poquito eso, que no les dé vergüenza decir que no, como que piensen que cada no es un sí que le dicen al futuro de ustedes, ¿no? Como cada salida o cada que no a un amigo y bueno, todas esas. Un poco de eso, que no les dé vergüenza querer acostarse temprano o entrenar, porque en el entorno que están ahora capaz que se van a burlar, como a mí, no sé, hasta mi mamá me decía muchas veces de que por qué me acostaba tan temprano o esas cosas, cuando esas cosas son las que hacen la diferencia, ¿no? Así que bueno, un poco de eso. Así que vamos a seguir caminando, que no sé cuánto falta, creo que ya estamos llegando y nada, está muy lindo el día. Acá lo que tienes que es súper tranquilo. Pero nada, voy a seguir seguramente trabajando. Ay. Y nada. Bye. Espero que esto te haya ayudado y capaz nada, como abierto un poco más los ojos. Y nada, qué sé yo. Que espero que te haya servido de algo.